Muy buenas noches, profesor, compañeros, hermanos y hermanas. A nosotros nos toca el tema de justificación y salvación, exponer, y lo vamos a hacer todo lo posible para poder hacernos entender. Yo voy a tocar la primera parte, más tiene que ver con conceptos sobre la justificación y otros puntos más. Bien, la justificación, en pocas palabras, ¿no? En segunda lectura, tiene que ver con la actitud que somos hechos justos ya a través de la gracia, nos indica el texto, a través de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, Dios nos hace justos por la fe en Jesucristo. Sabemos muy bien que no tenemos que hacer obra alguna, no hay que hacer ningún mérito, ¿verdad? Sino a través de la fe en Jesucristo, que Él murió por nosotros y a través de su padecimiento somos hechos justos, sin que hagamos nada, ¿no? Básicamente es la justificación. También lo vemos esto en Romanos 1:17, ¿no? Es un texto clave. Hay muchos textos, pero vemos esto en Romanos 1:17, donde nos dice: el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces esto quiere decir que somos hechos justos por medio de la gracia que proviene de Dios, a través de la justicia de Dios, por medio de la fe, ¿no? Básicamente esta sería la gráfica que puedo sacar, ¿no? Que a través de la gracia que es de Dios, ¿no? Y por medio de la fe en Jesucristo que tengamos, somos hechos, ¿no? Somos perdonados y justificados de nuestros pecados. En otras palabras, somos absueltos, ¿no? Totalmente absueltos de nuestros pecados, faltas que hayamos tenido, ¿no? Y como decía, esto vemos en Romanos 1:17, ¿no? Ahora, en este andar en la fe, ¿no? Como decía el pastor Justin también, ¿no? Somos propensos, o mejor dicho, estamos en un libre albedrío. Decimos que estamos en la gracia, o sea, no tenemos una presión, si se quiere, o sea, optamos por hacer el bien o mal, ¿no? Pero siempre hacer el bien proviene de Dios, ¿no? Proviene de Dios. Y el hacer el mal siempre va a ser una obra del impío y religioso. Ahora hay otro punto también, ¿no? La causa del pecado, o sea, el pecado siempre va a ser, es producto siempre de lo irreligioso, como decía, siempre va a ser el pecado procedente del diablo, ¿no? De lo malo, el pecado, ¿no? Esto ya es contra la voluntad del Señor, ¿no? Y hay otra cuestión, ¿no? Decimos al rato, decía que somos hechos justos y salvos a través de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y hay una pregunta que según el texto nos dice, ¿no? ¿Según qué naturaleza es Cristo nuestra justicia? ¿No? Una pregunta, ¿según la naturaleza divina o humana? ¿No? Y básicamente el texto resalta, absolutamente somos justos, ¿no? A través de su divinidad y humanidad. Es decir, Jesús o Jesucristo fue 100% humano y divino, y por ende somos, ¿no? Absueltos de nuestros pecados, somos justificados a través de lo divino y humano, ¿no? Básicamente. Ahora, la pasada vez el pastor tocaba diciendo, en esta justificación no es posible mantenernos en esta justicia de Dios, ¿no? Siempre estamos propensos a cerrar por el mal, ¿no? En un momento decíamos, ¿qué pasa? ¿No? También nos indica el texto, en esto tenemos que tener fe, ¿no? Por esta fe que Jesús nos ha absuelto de los pecados, tenemos un Dios misericordioso, ¿no? No es un Dios justiciero, un Dios juez, ¿no? Pero hagamos de cuenta que es un juez, pero un juez misericordioso, ¿no? No es el que dice, esto es así, y por tanto pecaste y ya, ¿no? Y estás fuera de mi gracia, de la salvación. Entonces, en este momento tenemos que creer que tenemos un Dios misericordioso, ¿no? Básicamente eso. Ahora, hace rato decía que
obtenemos nuestro perdón de pecados gratis, ¿no? Sin que podamos sin hacer ningún mérito, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? O sea, las obras no son válidas, o sea, simplemente hay que creer y ya. Nos dice el texto que no. También una fe verdadera siempre va a obrar por buenas obras, ¿no? Siempre procede las buenas obras. Aunque esto es superficial, decíamos, no es que yo tenga que hacer méritos para ser salvo, sino esto procede de una fe, pero que realmente procede de Dios. Obviamente que las obras vienen y siempre van a hablar por el bien, por las buenas obras. Básicamente eso como una pequeña introducción. Hasta pastor para continuar. Bien, buenas noches, pastor, compañeros de estudio. A mí me ha tocado la parte 5, que habla de la iglesia justificadora. Según el texto, es un tema muy importante porque si lo manejamos bien, la gracia, la justificación, va a ir bien la iglesia, y si lo manejamos mal, va a ir mal la iglesia. Entonces, el texto dice, por medio de la cual se podría distinguir las demás religiones. De tal modo entonces que es un tema muy fundamental para los luteranos, este asunto de la gracia justificadora. El texto dice, menciona el Tilly, según Tilly, menciona que es el principio de la espiritualidad. Gracia, el lenguaje por el cual Dios se comunica. Gracia es todo bien. Estoy hablando más o menos en resumen de lo que dice el texto, no es el apóstol. El texto parte también de San Juan 3:16. Si nosotros recordamos, San Juan 3:16 menciona que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, pues sino tenga vida eterna, ¿no? Esto lo menciona la lectura del texto, de que la justicia de Dios en Cristo es todo bien, por amor a la humanidad. El texto sigue sosteniendo, Lutero dice, ¿no? Sostenía que el ser humano, en tanto que esté muerto, es en sus delitos, en cuanto esté muerto en sus delitos, es pecador. No podía responder positivamente ante tal oferta de Dios. Entonces, nos aclara también el texto qué es pecado. Según la confesión de Asbun de la apología, el pecado es una enfermedad. Una enfermedad que es hereditaria, ¿no? Y ahí menciona la lectura de los pelagianos. Los pelagianos mencionaban de que el ser humano puede aportar para su salvación, puede ayudar a Dios para que el ser sea perdonado de sus pecados. Tal afirmación Lutero rechaza, ¿no? Y dice, y utiliza una analogía del matrimonio. Cuando ambas personas se unen, también se unen las propiedades o los bienes que ellos tienen, o sea, son bienes gananciales. Pero en este caso, Dios es el que maneja los bienes gananciales mediante Jesucristo, ¿no? Entonces, la justificación, dice menciona el texto, es la transformación del hombre injusto a justo. Entonces, nosotros, por nuestros propios méritos, como decía aquí Ismael, no podemos alcanzar el perdón de los pecados, ¿no? En la tradición luterana es asumida no como una sustancia, el texto menciona eso, sino como una persona. Entonces la gracia es Cristo. En eso acaba la primera parte. Y la segunda parte empieza con lo que es gracia y compromiso. Y gracia y compromiso se puede distinguir de lo que es distinguir, ¿no? Lo que es causa y efecto, de bienes y privilegios. En la primera parte
causa y efecto. El texto menciona que muchos confían en la fe de uno mismo, es decir, creen en la fe que uno tiene. Eso no proviene, eso no es gracia, no proviene de la gracia, pues, lo que menciona el texto, ¿no? Entonces, la fe que proviene de la gracia, eso sí, eso es lo que nos justifica. Y menciona un ejemplo de lo que se dijo Pedro. Es perdonado por haber regresado y no cuando regresa. Y da también, ¿no? Un autor que dice, ¿no? La gracia es aceptar que somos aceptados. La gracia es aceptar que somos aceptados. Y más abajo continúa el texto y dice textualmente, perdón, mando de la redundancia, si yo hago esto, Dios será misericordioso conmigo. Trata de entender de que nuestras propias actitudes, o sea, lo convertimos de lo que es la ley, de manera legal. De tal manera que nosotros no vamos a poder alcanzar lo que es el perdón de pecados, ¿no? Mediante Cristo, que tenemos fe en Él, es la justificación. Entonces dice el texto, Dios ha determinado que la salvación del hombre es a través de Cristo, no a través de la ley. Entonces la palabra clave ante la gracia no es hacer, sino es agradecer. Esto en cuanto al punto de causa y efecto. En el punto 2, deber y privilegio. En este punto el texto menciona que las personas, el individuo, conociendo de lo que es la justificación por la fe, es pasiva, no asume sus responsabilidades, ¿no? Esto convierte en un actor, en un pensamiento, en un caminar de fe que es no concierne a la gracia, sino que más involucra lo que es la ley, ¿no? Entonces, el individuo no está comprometido con el seguimiento de Jesús, menciona también el texto, ¿no? A esto es entonces lo que va de lo que es la gracia barata y de lo que es la gracia cara. En el texto encontramos a un joven. Entonces, la gracia barata, el texto menciona, es la religión fraudulenta, el no seguir a Cristo. Si bien celebran la Navidad, dice el texto, pero se olvidan de los niños. Si bien celebran la Semana Santa, pero están lejos de lo que es la cruz. Y es la gracia barata. En tanto que la gracia cara es el seguir a Cristo. La gracia cara es que justifica al pecador. La gracia cara es que condena al pecado. La gracia cara es que la gracia es un regalo de vida. Ahí es donde acaba todo el punto 6 y el punto 5, diré, ¿no? Ahí empieza con el punto 6 que tenía que aportar la hermana Paula, que decía pues más habla de lo que es la iglesia de los reinos, la iglesia que es militante, que es visible, la iglesia que es invisible. Una iglesia invisible en el que da ejemplo de lo que es el camino a Emmaus, ¿no? En el que Jesús les acompaña y de pronto no se dan cuenta, más es cuando a partir del pan, el verbo estaba con nosotros desde que hemos empezado a caminar, ¿no? Eso es lo que habla en la primera página de lo que es la iglesia visible, que seríamos todos nosotros, y la iglesia invisible. Y después tenemos la justificación por la fe de lo que es el autor de las de Sayán, de indio. ¿No? Para mí, desde el punto de vista personal, yo digo que esta lectura es más, ¿no?, de lo que entendemos de lo que es la justificación, ¿no?, por gracia, ¿no? Y si no lo podemos ver, esto un poco como que confunde, ¿no?, porque el texto habla
de una justificación de fe de lo que es, sin tener en cuenta, desde mi punto de vista, la doctrina de lo que es el luteranismo. Se habla de una idea de que la justificación tiene que ver más con el modo de entender de una iglesia como Jesús te ama, Jesús te salva, o Jesús te quiere, o un Dios amor, ¿no? Entonces va desde el punto de vista de lo que es la comunidad, ¿no? Eso es en esencia de lo que habla el texto, de todo lo que es el resumen. Ahora, yo quisiera un poco, no sé si llamar aporte o no, porque la gracia justificadora es tan importante de lo que si lo manejamos bien, entonces la iglesia también va a estar fortificada, no va a estar débil, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, tenemos que de veras nosotros reflexionar bastante, si esa gracia, si nosotros estamos como luteranos inducidos a lo que es el ayuno, a lo que es que el Señor nos viene, el Señor te va a devolver, que es fuera de lo que es la justificación por gracia. Y hoy día encontramos a nuestros hermanos, ahí en la ceja y con las banderas, los micros, los minibuses, yendo al monte de oración, y que nada tiene que ver, que está fuera de las ideas de lo que es el caminar de la iglesia luterana. Entonces, lo que un poco habla el texto es de lo que es causa y efecto, justificación y santificación. No habla mucho, ¿no? Desde mi punto de vista siempre tiene que ver la primacía de lo que es la justificación, o sea, causa y efecto. La causa tiene que ver más con lo que es la justificación y el efecto tiene que ver con lo que es más la santificación, una vida santificada. Si bien las obras, ¿no?, es el efecto de lo que nosotros vivimos, no sé si decir una vida santificada, nada tiene que ver con relación a lo que son los méritos propios de nosotros que va a estar lejos de la realidad. No sé, eso sería el resumen, porque la verdad es que también hemos dado una lectura tantas y que el trabajo no permite muchas veces. Gracias. ¿Hay preguntas o dudas o comentarios para nuestros hermanos? Tal vez una pregunta. Diferencia entre justificación y salvación. Justificación y salvación es la misma cosa. Es decir, Cristo es gracia, Cristo es salvación. ¿Y qué es la justificación exactamente? La justificación, me he olvidado. Según el texto que tenemos, es estar bien con Dios. ¿Ya? Aquí encontramos estar bien con Dios. Yo diría, ¿cómo está Dios contigo? Porque si vamos, ¿cómo está? Es estar bien con Dios, de tal manera que nosotros entonces estuviésemos manejando a Dios, ¿no? Entonces yo diría, desde el punto de vista, ¿cómo es que Dios está contigo? Porque si no vamos a caer en un legalismo de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Vivían en la ley, conforme a la ley, ¿no? Entonces, un poquito, si nos vamos, no es bueno a veces manejar la Biblia, ¿no? Porque parece que hacemos hablar como nosotros queremos, ¿no? Pero sin embargo, eso, si vamos a Efesios 2:8 y tantas reiterar, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Y si es que seguimos en Romanos 3:28, si no me recuerdo bien, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿no? Y yo creo que entonces la justificación es también salvación. Si Cristo es gracia, es una persona de sustancia. ¿Cómo podríamos relacionar esto expresando en lo ritual, digamos? ¿En qué cosas ritualmente podríamos, en qué símbolos vemos esto en nuestra liturgia? Si nosotros vamos a hablar de símbolos, tenemos cruz, pescar, tenemos, qué sé yo, levantar muchos elementos, ¿no? Pero la gracia es algo más adentro, algo que es algo misterioso que nosotros no vamos a poder explicar tan fácilmente, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, ¿no? La gracia es vivir en Cristo, vivir nuestra fe, no vivir como nosotros queremos, ¿no? Es en obediencia como Cristo mismo
vivió en obediencia al Padre. Ahora, ¿cómo poder celebrar en nuestra liturgia, en nuestros ritos? Yo no sé, eso es lo que he tratado de entender. Estábamos un poco relacionando con él un poquito en la tarde. ¿Cómo explicaríamos ahora esto, la manera de celebrar en Aymara? Y gracia no hay en Aymara. No sé, quizás me puede entender, quizás no hay. Pero quizás tendría que ver más de lo que es favor, auxilio, como regalo. sin cómo, ¿no? Favor, auxilio, ¿qué más era la otra palabra? Como un regalo, ¿no? Quizás ese término podríamos traducir en Aymara, porque es tan difícil de traducir, no lo hay. Quizás sería una buena opción, ¿no?, de llevar esto. Eso es lo que nosotros estamos aquí pasando, ¿no? A mi manera de ver, todos los que estamos al servicio de las congregaciones o que manejamos deberíamos estar aquí. Realmente es una bendición, ¿no? Yo les decía en una parte de que las lecturas son unas bendiciones que no hay que dejar pasar. ¿Puedo aumentar algo? Sí, La confesión y la absolución del perdón del pecado en el culto, si eso es algo que representa la justificación, la salvación, es cuando confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón del pecado. Justo en este momento de confesión y absolución. Ese es donde y cuando reconozcamos que somos justificados por la gracia. Sí, no sé si acabar con este documento que tenemos en la iglesia. Hace años yo había leído, pero como no estamos siempre todos los días sobre esto, como que me he olvidado, ¿no? Cerca de 500 años que la Iglesia Católica Romana no se conocía, pero en 1999 se recuerda bien, firma la Federación Luterana Mundial, y que los católicos romanos sí aceptan la gracia, la justificación por fe de Jesucristo. Pero mucho comentario también he escuchado de que, no, entonces si aceptamos vamos a venir. Pero aquí el texto nos aclara, ¿no? Y quisiera leer. ¿Qué dice esta declaración conjunta? Afirma en el número 15 que luteranos y católicos hemos llegado a un verdadero consenso sobre la doctrina de la justificación. ¿Quiere decir esto que hay plena y perfecta unión entre dos iglesias? Obviamente, infelizmente no. Todavía quedan muchas diferencias teológicas. De tal manera que no vamos a poder, si ellos están reconociendo que sí, Lutero tenía razón. Pues de tal manera que yo digo, desde mi punto de vista, no tienen que llamarnos separados. Más bien, ellos tendrían que regresar a aceptar esto, la justificación. Tendrían que regresar al seno de la iglesia. Eso es. Muy bien. Bueno, para resumir algunas cosas para mí que son muy importantes, la fe es aceptar que somos aceptados. Aceptar que somos aceptados. Que a veces es difícil. A veces es difícil aceptar que somos amados. ¿Saben? Si uno está en una relación difícil, a veces es difícil aceptar. O si alguien tiene una dificultad en leer, aprender, a veces es difícil sentir o aceptar que es inteligente, que es importante. Entonces, a veces este juega también con la fe, aceptar que somos aceptados por Cristo, por Jesús. ¿Y qué podemos hacer para merecer esta aceptación? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿Ninguna cosa? Ni la aceptación de ser aceptado podemos hacer sin ser aceptado. No empieza con nosotros y nosotras, ¿no? Siempre es una respuesta. Como hemos hablado en la clase anterior, que la fe es una respuesta al acercamiento de Dios hacia nosotros y nosotros primeramente. No es que miramos buscando dónde está Dios, dónde está Dios. ¿No? Dios está haciendo a nosotros. Y nosotros, ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Adón? ¿Dónde está Ismael?
Dios nos acerca primeramente en la encarnación, en Jesús. También lo que han dicho los hermanos, no es algo que hacer, pero es agradecer. Tantas veces queremos hacer una cosa, ¿no ve? Pero solo decimos gracias. Gracias por la gracia. A veces, ¿cómo es la idea de Aini? De Aini. Trabajo recíproco. Es algo de reciprocidad, ¿vale? La gracia, ese tal vez es donde vamos a chocar en esta doctrina con la lógica aymara, porque la gracia no tiene una reciprocidad, es unidireccional, de Dios hacia nosotros y nosotras. Sí o sí, no hay otra manera, solo para decir gracias, que realmente no es como el amor incondicional que recibimos de Dios. No podemos merecer, tampoco podemos devolver, tampoco podemos pagar, no podemos hacer nada. Solo es aceptar con agradecimiento. Y a veces, aún mí mismo me siento inútil. Yo debo tener la oportunidad de hacer algo, ¿no? Dios dice, yo no, ya he hecho, gracias. Solo tienes que aceptar. No tienes que hacer nada más. Solo recibir. ¿Y cómo recibir? Por fe. Si creemos esto. Si el pastor dice, Dios te ha perdonado. Si crees que es verdad, eres perdonado. Si dices, mentira, es broma. No estás recibiendo las palabras de amor con fe. Bueno, sí, como seres humanos, anotamos. Romanos 3:28 es clave. Aquí. ¿Y el arrepentimiento? El arrepentimiento es parte de la contrición, es parte de reconocer que somos justificados, de reconocer que hemos hecho algo malo o que somos pecadores y no merezcamos o no merecemos nada, ni un grano de misericordia. Sin embargo, Dios nos ama. El arrepentir es decir, Dios, lo sé que no merezco tu amor, pero gracias por amarme. Pero parece ambiguo lo que decimos, ¿no? Y la otra cosa que me preocupa es, o sea, no hay nada bueno en nosotros en verdad. Eso, más allá de nuestra voluntad, con todo lo que tratamos de entender teológicamente, esto de la justificación y salvación, yo digo, no valgo nada, o sea, ¿desde dónde? Eso traemos a nuestro contexto, y más en el tema de mujeres, digamos, ¿no? Que cuando nos hace que eres una cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? O sea, algo bueno de verdad es que Dios ha hecho buenos. Dios nos ha hecho bueno, dice Génesis. Entonces, y el pecado original siempre está presente, y otra vez vuelve, ¿no? Esto de que naturalmente somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros en verdad. Bueno, Ni la voluntad, nada podemos hacer. la voluntad puede ser la buena voluntad. Ese es como respondemos a la gracia de Dios. No a Dios, pero a nuestros prójimos y prójimas. Puede ser buena voluntad. Por lo que yo he entendido en la exposición es de que esa buena voluntad es solamente un efecto de aceptar la gracia de Dios, ¿no? Pero también en la palabra dice que por tus actos serás juzgado. Entonces, y trato de entender lo que Berlín dice, no en el sentido de que no todo lo que yo hago me sirve. Si lo hago mediante la gracia de Dios, obviamente sirve, pues hay un efecto transformador del Espíritu Santo en mí.
que está fluyendo por mis actos. Entonces no es que no existo y me anulo ante Dios, simplemente doy gracias a Dios por esa voluntad de querer hacer, ¿cierto? Sí. Pero por otro lado, digo, y si yo acepto a Dios en mi corazón y creo en su justificación, pero ante mi pecado soy rebelde y además soy pretencioso, arrogante, digo, ay, me perdona igual aunque no haga nada al respecto. Entonces, igual sigo dando gracias. Esa es la gracia. Seguimos como pecadores, seguimos arrogantes, seguimos haciendo cosas malas. Sin embargo, Dios todavía nos ama. No podemos perder el amor de Dios. Estamos anulados ante de Dios. ¿Y quién? A ver. Hacemos una dinámica. Ya, nos va a ayudar porque tenemos. La justificación es una de las doctrinas más abstractas que tenemos, pero es el corazón al luteranismo. Sí, es lo que dice Lutero. Sí, es lo que dice Lutero. La doctrina de la justificación es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o se cae. Se sostiene o se cae. Y si no entendemos Claro, porque si vos te acercas a iglesias luteranas en diferentes contextos, ¿no es cierto? Y en diferentes espacios culturales y geográficos, y claro, esto de la justificación se puede confundir tan fácilmente con la ley y el juicio del hombre. Sí. Sin embargo, para cumplir o seguir esa doctrina no nos va a salvar. ¿Qué nos va a salvar? Cristo, mediante su gracia. Por fe. Ni seguir fielmente esa doctrina nos va a salvar. Ni hacer ayunos, ni hacer diezmos, ni hacer kermeses, ni hacer nada puede salvarnos. Solo la gracia. Hay una parte en el texto que dice que aún si cumplimos los 10 mandamientos no somos salvos, ¿no? Ante Dios, aunque estemos cumpliendo toda la ley no somos salvos, solo nos salvaría el creer, y es bien abstracto eso, pero es nuestra fe, ¿no? Sí, sí, porque si merecemos nuestra salvación, merecemos algo ante de Dios, ¿para qué sirve Jesús? Si merecemos algo ante Dios, si soy alguien ante de Dios, ¿cuál lugar tiene Cristo? No es necesario. Si yo merezco algo, si yo no merezco nada, la única persona que puede estar en mi lugar es Jesús. Si yo juzgo eso, pero así como el hijo pródigo, ¿no ves? No, la idea. Sí. Sí, eso de las 100 ovejas, nosotros valemos tanto para Él, no es que no valemos nada, pero eso es a los ojos de Dios. Pero delante de mis ojos, yo puedo considerar teológicamente desde el luteranismo que no es la justificación por la fe. Pero si eso llevo a un otro contexto y a una otra realidad, yo no podría, no sé si esto me sirve para otras realidades, digamos, donde gente excluida o gente violentada, sirve eso, digamos, hablar de esa manera, así de eso, ¿no? Que no sirve, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cómo la teología nos sirve a las realidades o cuando decimos a una mujer o a una niña, Dios es padre, masculino, eso tiene que es hombre. Eso siempre hemos dicho, eso no le va a servir porque sabemos si esa niña ha sido violentada y violada por un padre. O sea, tenemos que tener cuidado, por eso cuando hablamos de nuestra teología, mi preocupación es siempre hablar la realidad, los contextos, la teología actual de ese tiempo, bueno, ese tiempo y ahora, digamos, ¿no? Siempre me gustaría hacer todas esas cosas en el curso porque para nosotros tiene que esto tener sentido, Sí. ¿no? Sí. Entonces pongo eso así. Gracias. Esa es la lucha. Sí, Esa es la contextualización.
tal vez para desmitificar esta palabra, es la doctrina de amor. Eso que le tenía tan confundido al pastor de la No podemos separar la justificación por la gracia del amor. No es más difícil que el amor incondicional. El amor condicional dice, tienes que hacer algo para merecer el amor. El amor incondicional no tiene condición. Esa es la base de la justificación. La salvación es el proceso de recibir el amor incondicional. Casi son iguales. Pero entonces, en vez de hablar de la justificación, borramos, esa es la doctrina del amor incondicional. Pero estás correcta, Lini, porque tenemos que contextualizar y tenemos que ser críticos y críticas de esa doctrina. Si decimos que, si Lutero dice, y la confesión dice que no somos nada, y ponemos eso en el contexto de la mujer violada o los niños abandonados, sin voz, sin voto, sin familia, sin nada, sin nombre, sin fecha de nacimiento, sin nada, ¿quiénes son? Pero ¿quién nos da valor? Entonces, por eso quiero entrar en eso. ¿Quieres preguntar tu pregunta? No, ya pasó. Ya. Entonces, yo quería responder a la pastora de Lini que no somos buenos, al parecer, ¿por qué, no? Yo quisiera leer, pero me parece que ya ha pasado eso. O leo. ya está bien, adelante. Rapidito. Ya. ¿Cuál es el estado natural de todas las personas? ¿En cuál página estás? Perdón, ¿dónde estás? Es que estaba diciendo, no somos nada bueno. Ya. Ahí, ¿no? Entonces yo estaba queriendo leer esto. El pecado corrompió a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Por causa del pecado, las personas vienen a este mundo espiritualmente ciegas. 1 Corintios 2:14. Muertas, Efesios 2:1. Enemigas de Dios, Romanos 8:7. Entonces, yo creo que tenemos un poco aclarar con la palabra, pues claro, hay que contextualizar, ¿no? Pero no podemos dar la primacía a lo que nosotros pensamos, porque si no vamos a caer en un legalismo, ¿verdad? Sí. Contextualizar entonces con la palabra también. Sí, y este es donde entramos en la fórmula que empezamos este curso. Que dice relevancia y el contexto, ¿no? Lo que estás diciendo está bien, porque está correcto. También lo que dice Erlini está bien porque tiene que ver con su contexto, con la realidad. Entonces, en jugamos y intentamos manejar, no controlar, pero manejar y suavizar para tener algo de entendimiento entre cómo entendemos Nunca voy a poder entender la doctrina de la justificación desde la perspectiva de la mujer. Nunca, jamás. No soy mujer. Entonces no tengo esta realidad en cómo puedo entender Pero está bien. Necesitamos 5 grupos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que tenemos 5 grupos. Vamos a preguntar más o menos para llegar a la próxima dinámica. Ok, la respuesta a la primera pregunta. ¿De qué está hecho el billete? De papel. Ok, papel. Papel y tinta. Ah, Tinta. ¿algo más? No, es Agua, sí. Ok. ¿Y qué da valor? Nosotros queremos. Bueno, el número La cifra, Sí, es la cifra. El número, color, cifra, ¿cómo se dice qué cifra? es de la cantidad, el monto. Cifra. 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 Cifra, insignia. ¿Y qué está respaldando el valor? Las personas.
El gobierno. El banco, La ley. el banco y el hermano ha dicho el gobierno. Banco. Pero el banco nomás. La cinta también, Las eso tiene, la cinta de firmas. seguridad. Y además el banco. Está firmado por él. Y el hombre. Eso es falso. Pastor, yo creo que es el hombre que le da valor. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos valer que este billete vale, por decirte, 50 bolivianos, entonces no va a valer nada, pero nosotros lo hacemos valer, o sea, dentro de nosotros se sabe que este billete vale 50, ya tiene un valor ya de esa parte. Sí, pero ¿cómo sabes que ese tiene valor de 50? Hay que estar Son números. Es un número, es la insignia. Por eso la cifra. Es lo que les dije. Esa es la diferencia entre. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es el mismo número. Es que el otro, Ah, pero es de nuestro país. el otro es más pesado. ¿Cómo? ¿Pesado de qué? Economía de un país. Es el valor acumulado que tiene cada país. Pero yo puedo imprimir millones de este. ¿Y qué va a pasar? No sé. No, hay una entidad mundial Inflación, que ¿eh? controla. Pero ¿qué respalda? ¿Qué está? No solo el banco es, digamos, el edificio. ¿Qué está? ¿Qué respalda el número? Lo legitima todo el capital que tiene un país. Bueno, generalmente se dice cuando estos lingotes de oro, sí, ¿no? Que está en ¿Qué has dicho? Reservas. Reservas. ¿Reservas de qué? De oro. Gold, oro. Es el máximo mineral que expresa su valor, por decir, simbólicamente. Sí, Que valor, sí. puede ser entre lo subjetivo y objetivo. Sí. ¿Cuál es el proyecto? Entonces, ahora a la justificación. Nosotros, seres humanos, somos papel. ¿Somos más que papel o somos papel nomás? Tierra. No, en este ejemplo, no vamos a llegar a... Somos más que papel, ¿Por qué? porque Sí, ¿somos más que papel o somos papel nomás? porque el papel solo tiene valor. No tiene valor. Este ejemplo nomás. Sí, pues. Nosotros somos En más que este papel. ejemplo, ¿somos papel o más? Porque estamos dentro de la marca de la doctrina de la justificación. Somos papel, solamente podemos confiar y aceptar que somos como el papel del billete. ¿Ya? ¿Y qué nos da valor? O mejor, ¿quién? Si decimos ese es papel, si no tiene tinta, si no tiene color, si no tiene insignia, es papel higiénico. Es la diferencia entre papel higiénico y billete. Pues sirve la misma cosa. Puede encender un fuego, puede limpiar agua, puede sacar agua de la nariz. El papel es papel, ¿eh? Puedes escribir, sacar apuntes de papel. Pero hay algo que da valor a este papel en vez de papel del cuaderno, ¿no? Entonces, ¿qué nos da valor? Dios. Pero Dios... ¿Y cómo se llama este Dios hecho hombre? Jesús. Jesús nos da valor por su gracia, por la cruz. ¿Y qué es el oro? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios que respalda la insignia, que da valor al papel. Esa es otra manera de entender esto. No somos nada, técnicamente, Erling. Somos papel. En este caso, somos algo, alguito. Porque, ¿qué es lo que nos da valor? Es Jesús. Sin Jesús, somos papel nomás.
nada técnicamente, insignificante, inútiles. Pero con Jesús, con la salvación, con su amor incondicional que ha hecho en la cruz, por su muerte y resurrección, ya somos algo o alguienes. Eso de alguien, voy a decir otra cosa. En las construcciones de cada personalidad, en cada cultura, tiene que ver nuestra educación, la formación que tenemos en cada contexto. Generalmente nos dicen, si quieres ser alguien, porque no tienes título, no eres esto, no eres masterado, qué sé yo, no sirves para nada, no eres nada en el mercado, en la sociedad. A todo esto Dios te dice, no voy a hablar de todo, porque eres muy joven, o porque eres muy viejo, porque eres mujer, o porque eres esto, un montón de cosas, ¿ya? Pero a eso Dios viene y te dice, no, yo hablo diferente, no lo como te habla el mundo, que vale, que no vale, según las cosas, según cómo le conviene, a qué intereses responde, ¿no? Entonces ahí donde Jesús entra, o Dios te dice, tú vales por lo que eres, tú eres ser humano, yo te quiero tal como eres. No necesitas ir a una academia ni hacer eso y eso para valer. Tú ya vales de hecho, ¿no? Entonces, son estos dos, siempre estas cosas, digamos, que vamos deconstruyendo y en nuestra autoestima, como bolivianos, como mujer, como joven, como lo que quieras ser, como indígena, entonces te dice, oye, tú vales. Eso es donde sea que te sientas. Y siéntete bien. Eso eres, yo te amo tal como eres. Y generalmente los seres humanos buscamos cosas para valer ante el otro, incluso hasta en el amor tengo que hacer un montón de cosas para que me quiera o me responda el otro. O sea, sin perder la dignidad. ¿Cómo hago que yo sí sé que valgo? Yo me amo. Y eso Dios te dice. Sí, eso es lo que Dios dice primeramente, puede ser antes, pero especialmente en el bautismo. Te amo. Eres mi hija, eres mi hijo, amado, querido, elegido, elegida. Es lo que cada vez que recibimos la Santa Cena, pan y vino, ¿qué decimos en la consagración? Ese es el nuevo pacto en mi sangre derramado por ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. Esa es otra manera de decir te amo. Y al recibir la Santa Cena, es recibir este amor incondicional. Entiendo lo que estás diciendo, porque entramos en... Y ese es el peligro que entramos también cuando hablamos de cargar la cruz. Que no queremos caer y divinizar el sufrimiento. El sufrimiento es una cosa mala, ¿okay? Es parte de la realidad, pero Dios nos encuentra cuando sufrimos, aunque somos algo sí, y tal vez tenemos que, por eso ustedes están, tal vez ustedes desde el contexto de Bolivia, desde el contexto indígena, tienen que reformular no tener nada de valor a causa de la historia de la conquista de los pueblos originarios en Bolivia. Tiene que repensar. Tal vez no sirve. Porque sabemos que la doctrina misma no nos salva. Por eso hemos dicho en la segunda clase que ser luterano no es solamente repetir por memoria la doctrina, sino es ser vulnerable. Es vivir, es encaminar, ponernos dentro de la doctrina o la doctrina dentro de nosotros para tener sentido acá. Esa es la contextualización. ¿No ven? Pero también sabemos que el contexto acá dice, tenemos que ir a la monte para hacer el ayuno. Esa es una buena obra. Pero no es el amor incondicional, ese es amor condicional. Si esperamos que Dios hace una cosa, porque ayunamos, no es justificación. Entonces también tenemos que, por eso ese libro se llama Relectura de la Teología de Lutero desde el Tercer Mundo. Puede ser que ustedes pueden elaborar otro libro, se llama
Relectura de la teología del derecho desde el contexto de Bolivia, desde el contexto de los pueblos originarios de Bolivia. Puede ser. Lo que estoy presentando es lo tradicional, lo que manejan las iglesias y la teología del norte de América. Esa es la única, porque todavía no ha crecido hartas cosas que todavía podemos aprovechar desde acá. Y por eso tenemos la oportunidad de releer con ojos diferentes. Pero pienso que el amor incondicional es un lenguaje universal. El amor es el amor. Como mostramos el amor es otra cosa. Ya. Gracias. Hay una pregunta. Lo sé que... ¿Hay preguntas? No sé, yo quiero hacer un comentario pequeño. Yo creo que no es... el tiempo es corto, pienso yo, en estas clases. Un comentario es el que todos los queremos estar en el SEAT, recibimos críticas porque el SEAT es más social, nada que ver con lo que es la doctrina. Y parece haber razón, ¿no? Porque en el SEAT es la primera vez que hablamos de esto. Y yo creo que para escribir el contexto nuestro, lo primero que tenemos que saber es lo tradicional, la historia. Porque si no sabemos eso, vamos a salir del contexto mismo. Pues yo creo que hay que aún todavía seguir profundizando en lo que es esto. Y si no, vamos a hablar nuestro criterio como que caemos en la legalidad por un fariseísmo. Si no, no va a ser lo que es la justificación por gracia en Cristo. Pues yo creo que buscamos la identidad luterana, la confesión luterana, sí o sí, tenemos que introducirnos a lo que es la historia, la tradición. Si no, no va a funcionar, porque si no vamos a manejar a lo que pensamos. Sí, yo también quería agregar. Queremos rescatar una palabra de un docente mientras estaba estudiando en la universidad. A momentos decían que hay que retroceder un paso o dos pasos atrás para avanzar 5, hemos mencionado. Entonces, creo entender al pastor Justin y a Lito también ahora, que clara en otras palabras del pastor Odón, al ayudarnos a situarnos de un tiempo pasado, como lo llaman tradicional, para poder ubicarnos en nuestro presente, ¿no? En cuanto estudiamos, y más todavía de donde nosotros estamos procediendo dentro de lo que sería Yala y el helenismo, y para luego en nuestras congregaciones, posteriormente a ello, de un distrito grande para llegar incluso al área rural. Entonces, yo decía, sé que son temas como tratar, cómo voy a llegar a temas de mujer, temas no sé, de algún tipo de violencia que haya sufrido cualquier persona, varón o hombre que sea, o un grupo grande que sea. Entonces, si yo no me sé situar primero en esto, ¿cómo voy a llegar al otro? ¿No? Entonces, ¿de qué me sirve saber que tengo que contextualizarme aquí si primero no me estoy situando en lo que es la propia historia? De hecho, si todo esto en la Biblia, ¿no? Porque si no me ubico en eso, ¿cómo voy a llegar al otro? ¿Cómo le voy a hacer entender si yo primero esto no estoy entendiendo? ¿No? Y entonces, ¿para qué me voy a complicar si lo sencillito lo voy a complejar? Sí. Yo por lo menos estaba tratando de reflexionar sobre mí para poder dar a alguien, si es que me llega a preguntar o me tuviera que tocar enseñar a alguien que esté en un tipo de necesidad X. Yo por lo menos pensaba. Muy bien. Necesito 4 voluntarias. Julio. Luz. Juan. Ya, afuera vamos a ir. Invitar. ¿Quién más? También el acusado con su defensoría, su abogada. Y también el demandante. Adelante, por favor. Adelante, por aquí. Demandante por acá. Tenemos aquí nuestra honorable jueza.
acusado, demandante y la abogada del acusado. Díganme cuál es el caso. Señor juez, aquí tenemos su culpable. Señora jueza. Señora jueza, aquí tenemos al culpable de cometer el pecado. Yo soy el representante de la ley, así que esta persona ha cometido actos. Estaba guardando la ley de las leyes, pero se ha equivocado en unas cuantas, entonces, ante los ojos de la ley es un pecado y debe morir. Entonces exige la pena de muerte. Exige la pena de muerte. Yo, como su abogada, quiero pedir misericordia para mi defendido, porque él lo ha hecho sin darse cuenta de su condición, lo ha hecho sin pensar en las consecuencias que iba a tener, y por su edad, porque es joven, porque aún le faltan muchas cosas por pasar, pedimos misericordia y perdón para él. A muchos he mandado como él que han fallado, incluso en una cosa se han equivocado y los he mandado a la muerte. Exijo su muerte. Ya, viendo las dos partes, yo creo que por no haber cumplido la ley sí merece la pena de muerte. ¿Qué dice el acusado? Yo quiero, si mi defendido va a ir a la pena de muerte, yo me pongo en su lugar, yo voy a ir, voy a cumplir su castigo. Si la jueza está de acuerdo. Entonces, por amor a tu defendido, te concedo a ti la pena de muerte. Ya, tú te quedas. Ya, muy bien. Entonces, dentro de la marca de la doctrina de amor incondicional, ¿quién era quién? ¿O quién fue quién? ¿La jueza? Dios. La ley, sí. ¿Demandante? La ley. ¿Acusado? El hombre. Todos nosotros y nosotras. ¿Y la abogada? Jesús. Esa es la justificación. Porque él realmente merecía la justicia. La justicia en este caso era de muerte, de no hacer una cosa, no cumplir las leyes o pecar por el pecado original. Sin embargo, tenemos la abogada. La abogada, en este caso, es Jesús, que ha ido en nuestro lugar. Y al fin y al cabo de todo el mundo, toda la creación, vamos a ver tal vez este escenario. Y Jesús va a ir en el lugar de todos los seres humanos. En la cruz ya se fue una vez, pero también a la plenitud de tiempo va a ir. Va a decir, mira, han hecho esas cosas, pero me da la pena, me da el castigo. Entonces, y también para la historia, para toda la creación, Jesús va a ir en nuestro lugar, va a justificarnos. Va a ponernos en una relación justa con la jueza, con Dios. El actor en este caso de justificarnos es Jesús. Es Jesús porque justificar viene de justificar es un acto judicial. A ver, justificar, justicia también tiene esa idea. Por una decisión judicial, liberar un ser humano de su condenación. ¿Cuál es nuestra condenación? Es morir. Es morir para siempre. Pero ¿cómo es que Jesús nos ha justificado? ¿Qué recibimos? Salvación. La salvación, el perdón del pecado y la vida eterna. A ver, Jesús ha quitado la muerte, ha quitado el pecado. ¿Y cómo recibimos todo eso? Solamente por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es fe? La confianza en Dios. Confianza.
Y la fe está en contra de los 5 sentidos que tenemos. A ver. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice así en esta versión: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. No podemos ver que somos justificados. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo recibimos? ¿Cómo vivimos Por la fe. Por eso, como han dicho antes, de una moneda, la fe y la gracia son 2 lados de la misma moneda, 2 caras de la misma moneda. Recibimos la gracia por la fe. Es la misma cosa. ¿Ya? En la confianza, la fe es el resultado de la gracia. La fe en sí, ¿cómo recibimos la fe? ¿Es algo que buscamos y encontramos? Por los medios de gracia. Sí, por los medios de gracia. Fe en sí es un don, es un regalo. Por eso no podemos buscar a Dios. Dios siempre nos busca. Siempre. Porque la fe en sí es un regalo de Dios. La gracia es un regalo. Todo es un regalo de Dios. ¿Y cuál es nuestro gesto? Gracias. Gracias. Es la única cosa que podemos hacer, es agradecer. En este caso. Bueno, en este tiene que ver con la salvación. La salvación, como he dicho, es el proceso o la meta de ser justificado, de ser redimido por la gracia. ¿Ya? Y esa es una pista. Salvación viene de una palabra latín salus, ¿ya? Que viene del griego. Pero, ¿cuál es otra palabra en castellano que vemos dentro de este? Sí. ¿Cuál es otra palabra que vemos, una palabra en castellano que vemos en este? Sal. ¿Qué hace la sal? Da sabor. Si ponemos la carne cruda en sal, ¿qué hace? Preservación. ¿Cuál otra palabra en castellano tenemos que empieza con sal? También salvación, la preservación, la salud. En el mundo antiguo, sal era el oro de la dinámica del billete. Sal era como uno va a cancelar, va a pagar. Sal. Ese es como uno en el antiguo, en las épocas pasadas, han cancelado, han pagado en sal. En sal. Otra relación con sal es que sal era como moneda en el mundo antiguo. Con sal uno pudiera rescatar o redimir a alguien de la esclavitud. Redención, que viene de la salvación. La salvación es la redención. Jesús ha cancelado. Nos ha redimido de la esclavitud. ¿A qué? Al pecado, a la muerte. Nos ha liberado, literalmente con su sangre. Aquí, lo que ha hecho la abogada. Yo voy en su lugar. Yo voy a cancelar con mi vida, con mi sal. Para redimir. Redención. Esa es la salvación. Ese es como el proceso de ser justificado y también es la meta de ser justificado. De ser amado incondicionalmente.
es la salvación. Entonces, casi podemos decir que la justificación es la salvación. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Lo sé que esta noche tenía harta lectura, pero es porque ese es un tema bien pesado. Pero ya podemos manejar. Tal vez tenemos que hablar en otros ejemplos, como el billete, como el amor incondicional, como el sal. Solo tenemos que poner en otros ejemplos. Pero es accesible, ¿no? A veces parece como algo extraño, algo extraterrestrial, pero realmente es algo que vivimos si somos cristianos y cristianas. Vivimos tal vez en vez de hablar, si recibimos todo esto por la fe que tenemos. ¿Qué dice Romanos 1:17? Sí, Romanos 1:17. Entonces, con Romanos 3:28 que dice, somos justificados por la gracia por medio de la fe. También Efesios 2:8, Romanos 1. Esos son versículos claves para entender esta doctrina, esta enseñanza. Porque para Lutero, puede ser para el movimiento de protestantismo, esa doctrina es el corazón, es el epicentro. Todo viene desde acá. Todo lo que hacemos, quiénes somos, cómo relacionamos, cómo tratamos a la gente, cómo vamos a la iglesia, qué hacemos en el culto, todo viene de un buen entendimiento de ser amado y aceptado y ser aceptado. Si la justificación recibimos el perdón, pero por naturaleza seguimos hombres y mujeres pecadores. Porque somos seres humanos también. Y seguimos. Y esa es la parte de arrepentimiento. Cada vez que el acusado está perdonado, su abogado va a su lugar y de pronto sale del juzgado, hace una cosa mala. El hecho de recordar, pero alguien me ha salvado, perdón, he hecho algo malo, es un ciclo. Es un ciclo. La justificación también es una meta, es un fin, pero también es un ciclo de reconocer que he hecho algo malo. En ese sentido, no soy nada. Y la conversión es continua. Sí. También, ¿no? Entonces, cuando decimos que la iglesia es una asamblea de, ¿cómo dice? De salvados. De creyentes, sí. ¿No? Creyentes, como también es una comunidad de pecadores. Sí. ¿No? Entonces, pero no caemos cuando decimos que es continua, que la conversión es un proceso, porque la conversión es al instante, ya, ¿no? Porque créeme, ¿no? El que no cree, pues es condenado, el que cree es salvado, ¿no? Yo diría que no es, digamos, continuo, de pronto quizás no es un proceso, ¿no? Es ya. tal vez la fe, está bien crees, pero lo que se va a ver lo continuo cuando todos son los frutos de esa fe. A ver, yo cómo voy a saber que tú en verdad has nacido de nuevo, ¿no? Es cuando hablamos de un alcohólico, de uno que tiene, ¿cómo yo voy a...? Tenemos que entender a Dios en algo más, para mí, más cercano a nosotros, ¿no? No es algo mágico, Dios no es un mago, Dios no es... Todo eso tenemos que, pienso, estar reflexionando todo eso, ¿no? Entonces, es por los frutos, porque la fe no podemos ver, pero sabemos que alguien tiene fe por sus frutos, no sus buenas obras. Ese es un balance. Si ponemos demasiado en las buenas obras, caemos en y no estamos justificados. Si no hacemos la fe está muerta, dice Lutero.
la fe sin obra es muerte. ¿Ven? Entonces es un balance. Y en la vida balanceamos. No estamos así nomás. ¿Ven? Es un poquito, porque seguimos. La conversión, sí, ya cuando somos convertidos, seguimos el arrepentimiento, el hecho de recordar que soy pecador y necesito ser salvado, necesito ser rescatado. Voy a arrepentir, recibo el perdón con fe. Es un ciclo, es toda la vida. Entonces, eso es cuando llegamos a la pregunta si la salvación puede ser acá y ahora o allá y entonces. Porque si escuchamos las canciones en nuestro escenario, es más allá del sol, es la mansión, no es algo que vivimos acá. Pero realmente ese es algo que cada momento, eso es cuando nos levantamos en la mañana y lavamos el rostro con agua y recordamos nuestro bautismo. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Me guardes, me proteges en este camino de hoy. Yo sé que voy a intentar ser fiel, pero con todas mis intenciones de no caer en el abismo, voy a caer. Entonces, solo me ayudas a recordar que necesito el perdón continuo. Pastor, estaba entendiendo también y un pastor me decía, se le explicaba, hay una diferencia entre uno que no conoce a Cristo y uno que sí, porque constantemente estamos en lucha, ¿no?, contra el pecado. Decía, antes que conociéramos a Cristo, o sea, se deleitaban en el pecado, pero una vez que nos conocemos, es una constante lucha, decía, ¿no?, entre lo que queremos hacer y lo que nuestra humanidad, digamos, nuestro cuerpo nos hace hacer, como dice Pablo también, lo que en mí quiere hacer bien, pero no en el cuerpo, dice, ¿no? Y este pastor decía, para estar salvos, así decía un ejemplo, de cuando un perro tiene rabia, dice que nosotros podemos vacunarnos contra la rabia. Y cuando un perro te muerde, decía que no, la rabia no te daba. ¿Por qué? Decía, porque te has vacunado contra la rabia. Pero eso no te da derecho a estar yendo a buscar a un perro que te muerda. Entonces, es lo mismo. Decía, estamos justificados por el Señor, pero ya una vez que nosotros aceptamos a Cristo, no estamos yendo a buscar constantemente el pecado, ¿no?, porque hay una lucha. Y esta lucha, gracias Julio, esta lucha es lo que ha dicho Abdón, esa es la gracia cara. Es la gracia que cuesta la lucha. La gracia barata es, soy salvo, ya, voy a hacer cualquier cosa mala. Nos cuesta vivir en esta lucha, porque es una lucha de hacer una cosa mala y recordar que somos pecadores y a la vez santos y justos ante los ojos de Dios a causa de Jesucristo. Solamente por Cristo somos justos, justificados, porque sin Cristo sabemos el castigo. Tal vez podemos tener un curso solamente de esta doctrina, pero ya no alcanza el tiempo. Bueno, solo un recordatorio que el distrito también tiene un evento el próximo jueves, que el próximo jueves es Viernes Santos, y pienso que está en Emanuel, en Alto Lima, ¿no? ¿El jueves? Sí, entonces, pero también, porque ya he anunciado antes que el distrito ha decidido todo esto, tenemos en Martín Lutero un culto especial de este Jueves Santos, de Jueves de Mandamientos, ¿qué significa? Y vamos a tener un culto, un rito especial para prepararnos para la Pascua de la Resurrección. Porque justo estamos entrando en una semana, tal vez la semana más importante en nuestras vidas cristianas. Es recordar todo esto. Es caminar con Jesús hacia la cruz, hasta su muerte y hasta el domingo de su resurrección. ¿Ya? Entonces, si no vamos a tener clase la próxima semana, vamos a ir a nuestras propias congregaciones o
dónde vamos a ir. Entonces, que Dios les bendiga, siempre recordando que somos justos, que somos salvados y salvados por Jesucristo.